Queda con ustedes el Padre Carlos Santillán. ¿Qué sigue después de la muerte? Porque ya se nos ha hablado mucho de cómo vivir antes de morir. Pero ¿qué sigue? ¿Qué hay? ¿Qué pasa cuando llega el momento de morir? No hay necesidad de preguntarnos por qué tenemos que morir, porque ya todos sabemos perfectamente que la muerte es una consecuencia del pecado. El ser humano no iba a morir. No se puede entender exactamente que si se iba a quedar el ser humano dormido nada más. El asunto es que Dios no nos había creado para morir, pero sí nos ha creado, pero el pecado trae como consecuencia la muerte para nosotros. La muerte es una realidad sobre la que casi nadie quiere pensar. Regularmente la gente deja para pensar en la muerte hasta el momento en el que ésta llegue. Y cuando llega la muerte no saben qué hacer. Por eso vamos a acercarnos un poquito a ese misterio de la muerte. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hay antes? ¿Qué hay en la inmediatez de la muerte? Entonces, el problema real no es la muerte, sino lo que sigue después de la muerte. Nuestro buen Dios y Padre nos ha querido hacer coeternos. Dios es eterno. Él siempre ha existido y siempre existirá. Los seres humanos somos coeternos, es decir, eternos juntamente con Dios. Nosotros no siempre hemos existido, pero a partir del momento en el que empezamos a existir, somos eternos junto con Dios. No igual que Dios, porque Él siempre ha existido y siempre existirá. Nosotros no, porque nosotros no creemos, sabemos que es una mentira lo que se le ha llamado la reencarnación. No existe eso. Una vez que la persona muere, hay cosas muy definidas que hay, y es a lo que vamos a entrar ahorita. Es lo que vamos a meditar. Es lo que vamos a meditar. Es un regalo que Dios nos haya querido hacer eternos juntamente con Él, para que no solamente lo conociéramos en el mundo, sino para que pudiéramos estar con Él por toda la eternidad. Así es de que Dios nos hizo eternos con la intención de que pudiéramos estar con Él por toda la eternidad. Por eso, pero solamente a los seres humanos nos hizo eternos. No hizo eternas ni a las plantas ni a los animales. Si ustedes se dan cuenta, cuando muere un perro en la casa y era el perro consentido de la familia, nadie dice como que oí que ladraba, como que sentí que estaba a un lado de mí, como que oí cuando se subía aquí. Nunca nadie. Cuando se muere un rosal que lo quería tanto la abuela, nadie dice como que olía a rosas como cuando tenía el rosal. No. Se mueren los animales, se mueren las plantas y se acaba para ellos absolutamente todo. Pero cuando se muere un ser humano cambian las cosas. Y entonces si hay quien dice, sentí a mi abuelo, sentí su presencia, escuché pasos, escuché esto, porque eso sí puede suceder en el caso de los seres humanos. Solo y solamente en el caso de los seres humanos. Es por eso que podemos llegar a sentirlos cerca. Podemos llegar a sentir una influencia buena o una influencia mala, dependiendo de la persona que murió. Podemos llegar a sentir, hay personas que los llegan a sentir solo por unos momentos, y hay otros que tienen la gracia de sentir a las personas que han muerto. Nosotros podemos hablar de la muerte, pero ¿qué es la muerte? La muerte es la separación del cuerpo y el espíritu. Cuando el espíritu abandona nuestro cuerpo, es lo que nosotros le llamamos la muerte.
el cuerpo empieza a entrar en un proceso de descomposición. El cuerpo cuando nosotros morimos, pero cuando el ser humano muere, no se muere totalmente. No se muere totalmente. El cuerpo sí entra en un proceso de descomposición, pero el espíritu no. El espíritu no. Por eso, cuando una mujer aborta voluntariamente un hijo, solo tiene la capacidad de matar el cuerpo, no puede matar el espíritu. Es el espíritu el que grita justicia. Cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios le dice a Caín: la sangre de tu hermano grita justicia, pide justicia. Lo mismo sucede. Cuando una persona aborta, puede matar el cuerpo, no puede matar el espíritu. Por eso ese ser, ese hijo existe y le va a estar esperando para el día del juicio. Y en el lugar que iba a tener ese hijo, un espíritu de muerte adquiere derecho sobre esa familia. Un espíritu de muerte. Por eso muchas cosas cambian inmediatamente, incluso aquellas cosas que los médicos ahora le han llamado trauma post-aborto, un trauma. Pero claro, muchas de estas cosas vienen a nivel espiritual. Entonces, morir es la separación del cuerpo y del alma. En algunos casos, la separación es tan rápida que la persona no se da cuenta que murió. ¿Es posible esto? El padre Carlos, que nos acompaña, ha tenido esa experiencia, un paro cardíaco. Cuando él se dobla por el dolor, luego se levanta y le dice a la gente: ya estoy bien, y ve que su cuerpo está ahí tirado. No se dio cuenta de que se había muerto. Su espíritu ya había salido del cuerpo. Cuando el rayo cae sobre la doctora Gloria Polo y la mata, el espíritu brinca en ese momento. La muerte fue repentina, rápido. Ella ve su cuerpo brincando todavía por efectos del rayo en medio de aquellos charcos de agua por la lluvia que había caído en ese lugar. Entonces, la muerte puede ser tan rápida que la persona ni siquiera se dé cuenta de que se está muriendo o de que se ha muerto. Ni siquiera se da cuenta. Uno de los problemas es que una vez que se separa el cuerpo y el espíritu, en ese momento quedamos congelados en las decisiones que tomamos durante nuestra vida. Ya de ahí para adelante no importa cuánto te arrepientas y cuánto llores. En ese momento ya se cerró el libro de la vida. El libro de la vida de nosotros está abierto solamente mientras nuestro cuerpo y espíritu estén unidos. Una vez que se separan, se cierra el libro de la vida, ya nada entra, ya nada sale. Imagínense lo importante. El día más importante de toda tu vida es cuando te estés muriendo, porque ahí te estás jugando ya la eternidad. Después de que brinque el espíritu de tu cuerpo, lo que sigue es eterno, es para siempre. Lo que sigue es para siempre. Por eso es tan importante. La Santísima Virgen ha pedido que al rezar el Ave María, por inspiración del Espíritu Santo en la iglesia, en el Ave María se le pide a la Virgen Santísima: ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Y si ustedes rezan el rosario todos los días, un solo rosario todos los días, al menos 50 veces le pidieron en ese día a la Virgen: ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. La hora de la muerte. Ya que te moriste, ya se acabó. Se cerró el libro de la vida. Ahora ya sigue otra cosa. Ya si la persona se arrepiente, si llora, si pide, ya se acabó. Solamente hay casos excepcionales en los que Dios le llega a permitir al alma regresar.
y regresan para dar un testimonio sobre lo que existe verdaderamente después de la muerte. Pero una vez llegado el momento de la muerte, quedamos congelados en las decisiones que tomamos. Quedamos congelados. Solo nuestro cuerpo entra en descomposición. Nuestro espíritu no. Nuestro espíritu sigue intacto. Al espíritu no le sucede absolutamente nada. Sigue consciente, sigue vivo. Por eso las abuelas, cuando moría una persona y llegaban a llorarle los parientes, le decían: acuérdate que está oyendo. Acuérdate que está oyendo. Y no porque el cerebro humano es lo que a veces es lo que más tarda en dejar de funcionar. Bueno, en algunos ya no nos funciona desde hace años, pero el cerebro humano es lo último. Por eso cuando una persona acaba de morir, si son 2 horas antes de la muerte de la persona, uno como sacerdote se acerca y le habla uno al oído, y le puede uno dar una absolución bajo condición. Llega, está la viejita muriéndose, o ya se murió, todavía está el cuerpo, todavía no está completamente frío, quiere decir que murió hace poco. Se acerca uno al oído: Eustoquia Filomena, soy el padre Carlos. Si te arrepientes, y si te arrepientes, si me estás oyendo, y si te arrepientes, yo te absuelvo de tus pecados, y le quedan perdonados. Esa viejilla, esa señora ya la hizo. Le quedan perdonados los pecados. No se va a ir al cielo, mis hijos. No se va a ir al cielo, como dice el padre Carlos Cancelado. La confesión te perdona el infierno, no el purgatorio. No el purgatorio, solo el infierno. Así de que por eso que hiciste, ya no te vas a ir al infierno, pero pagas porque pagas. Vas a tener que, Dios le va a hacer justicia a la persona que le hiciste daño. Dios le va a hacer justicia. Por eso es que la confesión no alcanza a perdonarles todo. Eso no alcanza. Bueno, entonces el espíritu sigue vivo, sigue intacto, sigue consciente. La persona no siente un cambio. Hay personas que verdaderamente murieron en accidentes y están caminando a un lado de ese lugar sin saber que han muerto. Hay muchas experiencias de estas. Pareciera que el espíritu no siempre se da cuenta cuando sale del cuerpo. No todo esto se puede explicar, pero la mayoría hemos escuchado casos de casas donde se escucha a un niño que corre, a un niño pequeño que llora. Y cuando va un sacerdote a hacer la liberación de esa casa o a poner a esa alma en paz, aquello se calma. Aquello puede llegar a calmarse. Entonces, esto lo hemos visto y sucede. No podemos decir que porque se escucha a un niño llorar, ahí se murió un niño, mataron un niño o hubo un aborto. No siempre se puede decir esto. Por eso se requiere de una persona con experiencia para que pueda revisar el lugar, para que pueda distinguir y descubrir qué es lo que sucede. Hay veces que han empezado cosas como niños y entonces uno de los niños de la familia empieza a tener un amigo secreto, le llamaron en psicología un amigo imaginario, pero el amigo imaginario le pellizca y aparecen los pellizcos y eso no es psicológico. Eso ya no es psicológico. Entonces hay realidades que van más allá de lo que puede llegar la comprensión humana, porque estamos hablando de cosas a nivel espiritual y no estamos hablando de cosas a nivel material. Además, ¿por qué la iglesia no permite que nadie entre en diálogo con un difunto? La iglesia no lo permite. Hay personas que se muere el abuelo y van con una medium para preguntarle al abuelo dónde dejó el dinero. Y muchas veces dicen, aquí está el abuelo, y empiezan a dar indicaciones y empieza la medium a hablar de cosas que es imposible que ella hubiera sabido de esa familia, y sin embargo está hablando de cosas. Pero
¿quién podrá decir si no es un ángel rebelde, un ángel de los condenados al infierno, el que esté fingiendo la voz del abuelo para ganarse la confianza de la familia y empezar a arrastrarlos hacia una perdición? Por eso la iglesia no permite el contacto con los difuntos. No podemos hablar con ellos. ¿Quieres decirles algo? Mándaselo decir a través de Cristo. Mándaselo decir, ahí no hay pierde. Pero no lo llames. Por eso nosotros no podemos poner altares de muertos, que eso es una tradición que existía en México antes de la conquista, antes de que conociéramos la verdad. Y el altar de muertos es un acto de espiritismo y de santería. Por eso no debería de ser permitido. Hay quienes lo permiten en sus casas, incluso sacerdotes que lo permiten en su parroquia. Pero no porque un sacerdote lo permite en su parroquia significa que está bien. Hay sacerdotes que tienen un carisma muy grande para la organización pastoral. Otros tienen una capacidad muy grande para la construcción, otros para lo espiritual, otros para esto. Así como nosotros nos toca ser los sacerdotes. Como en mi caso, siempre es otro sacerdote el que planta, luego llego yo y la riego. Eso suele suceder. Eso suele suceder. Pero no se pueden poner, no porque un sacerdote lo acepte ya. Es que los sacerdotes, mis hijos, somos como los doctores. Hay doctores especialistas en algo, médicos generales, cirujanos, y si ustedes van con 3 doctores diferentes, les dan 3 cosas diferentes, les salen 3 enfermedades diferentes y 3 diferentes formas de atacar una misma enfermedad, ¿verdad? Aunque algunos, es claro, hay profesionistas muy honestos que sí, ¿verdad? Mis respetos, pero hay cada cosa también, ¿verdad? Que no entienden, no saben. Igual con los sacerdotes. A lo mejor este sacerdote sabe de construcción, pero no sabe de esto del mundo espiritual y no conoce las leyes del mundo espiritual. Entonces, no es que sea malo, pero no siempre se puede conocer y entender de todo. Cada sacerdote tiene una gracia especial. Cada sacerdote. Algunos las tenemos, pero están ocultas. Pero todos los sacerdotes tenemos alguna cosa que el Señor nos ha dado. Bueno, los seres humanos estamos en este mundo a prueba y de paso. No se van a quedar aquí. Por eso tenemos que entender muy bien la profundidad de estas palabras. Estamos a prueba y de paso. ¿Qué pensarían ustedes si una persona va a construir 2 casas? En una casa va a vivir 1 año, en la otra casa va a vivir lo que le reste de vida. Y en la casa donde va a vivir 1 año, invierte 3/4 partes de todo su dinero. Y donde él va a vivir lo que le reste de vida, lo que le quedó. ¿Qué pensarían ustedes de una persona así? Pues que está loca, que está mal de la cabeza, le falta inteligencia, discernimiento y todo. Pues el que vive y gasta su existencia para el poco tiempo que va a vivir en la tierra y no se prepara un lugar en el cielo, está igual de loco. Y estoy viendo aquí a varios, pero no quiero que se den cuenta por dónde estoy viendo. Después de la muerte o después de la prueba que vamos a tener, comienza o debería comenzar aquello para lo que nosotros hemos sido creados: estar con Dios, gozar de Dios. Esto es impresionante. Les decía yo en la parroquia, piensen en una persona que ustedes amen muchísimo, la persona que más hayan amado en su vida. Qué sé yo, su mamá, tu hijo, tu hija, tu esposo, quién sabe, ¿verdad? Tu suegra menos, pero alguien a quien ustedes hayan amado. De eso como cuando la mamá tiene su primer hijo entre sus brazos. El primero, el último ya ni lo quieren ver. Pero el primero es maravilloso ver a una mujer con el primer hijo en sus manos.
Es maravilloso la manera como lo miran, la manera como lo aman. Dios mío, es preciosísimo ver eso. Es preciosísimo. Y luego lo abrazan. El abrazo es extraordinario. Ese abrazo es un abrazo donde se transmite y se recibe amor a caudales. Se transmite y se recibe. Pues yo creo que ustedes han abrazado a alguien con mucho amor, aunque sea el perro, pero han abrazado a alguien con mucho amor. Ese abrazo con mucho amor, eso que sintieron, multiplíquenlo por miles y miles de veces y eso es el cielo. Eso es para lo que hemos sido creados. La tierra no nos alcanza para saber para lo que hemos sido creados. No nos alcanza. La felicidad de la tierra es muy limitada. Los gozos de la tierra son muy limitados. No podemos gustar. Si Dios nos permitiera gustar una gota del cielo, nos explotaba el corazón de felicidad. No aguantaríamos. Fue lo que le pasó a Santa Imelda. Esa niña enamorada de Jesús que cuando le permiten recibir la primera comunión por el milagro eucarístico, ya ven que esta niña, 7, 8 años, no había permiso de que entraran al convento, pero le permiten entrar a tener una experiencia para ver si se calmaba y entonces se suscita un milagro. Ella le decía a las monjitas cuando comulgaban, ¿cómo le haces para comerte a Dios y no morirte allí de alegría? ¿Cómo le haces? Y todas pensaban, ay, son cosas de niña. No, eran cosas de santos, no eran cosas de niña. Cuando ella era la primera que entraba a la capilla a las 5 de la mañana, antes que todas las monjitas, y era la última que salía de la capilla todos los días. Ella, pero un día llega el padre, está comiendo con las monjitas, terminando la Santa Misa, desayunaba ahí. Entonces el padre ese día se quedó a desayunar. En Santa Imelda estaba en oración como siempre, se quedó al último, se tarda de más y la superiora le dice a una monjita, ve y háblale que ya se venga a desayunar. Cuando llega, la niña está de rodillas, la cabeza levantada y una hostia consagrada levitando delante de ella, a una altura donde ella solamente la podía ver. La monjita ve el milagro eucarístico que se realiza, cae de rodillas al ver esto, se levanta y corre a avisarle a todas las demás. No era mitotera, estas cosas hay que avisar. No era mitotera, estas cosas se tienen que avisar. Se vienen todos, el sacerdote también, por eso hay muchos testigos del milagro eucarístico. No estaba permitido darle la comunión a alguien de tan pequeña edad. El sacerdote ve el milagro, se reviste, agarra una patena y la pone cerca y le dice, Señor, si tú te quieres dar en comunión a esta niña, deposítate aquí. La hostia gira y se deposita. Ya habló el Señor. Es el dueño, es el mero mero. Ahí no hay nada que hacer. Agarra el Padre la hostia consagrada y se la da en comunión, el cuerpo de Cristo. Y es tanta la alegría de Santa Imelda que le explota el corazón y cae muerta allí. Es patrona de los niños de primera comunión, dicho por el Papa Juan Pablo II. No es un cuento, es una realidad esto. No estamos contando un cuentito, es una realidad. Esto es para lo que hemos sido creados, solo que aquí no lo puedes disfrutar. Si alguien quería disfrutarlo aquí, no se puede. Decía una señora, Señor, ¿por qué a veces vengo y rezo y siento que mi corazón va a estallar y al siguiente día no siento nada? Pues es muy sencillo de explicar eso. Si quieres sentir siempre a Dios sin descansar nunca, eso es el cielo. Y aquí estamos en la tierra. A veces sentirás y a veces no vas a sentir nada. Forma parte de las consecuencias del pecado original, del pecado personal y del pecado social. Todo eso tiene consecuencias sobre nosotros. Entonces, eso es para lo que hemos sido creados. Después de la muerte, lo único que debería de seguir para nosotros es una felicidad inimaginable.
algo que no podemos palpar ni sentir en este mundo. Se nos anticipa algo, pero no podemos sentir lo que vamos a vivir y disfrutar por toda la eternidad. Eso debería de ser desde el momento en el que llegamos a morir. Sentir el amor y la felicidad para la que hemos sido creados. Estar con Dios. Pero para estar allí se nos dirá al morir, antes de poder gozar de eso para lo que hemos sido creados, tenemos que pasar primero por un lugar que se le llama el juicio particular. Tenemos que ir al trono donde vamos a recibir un juicio particular. Un juicio particular. En el momento de la muerte, el alma es llevada al trono de la justicia de Dios, donde le espera el libro de la vida, no de la vida de todos. Miren, cuando ustedes, suegras, nueras, yernos y todos los demás enemigos que hay aquí, cuando ustedes lleguen al juicio delante del trono de Jesús y le digas: mi suegra hizo esto y esto y esto y esto y esto, la única respuesta de Jesús va a ser: ¿y a ti qué te importa? Te hice juez de tus hermanos, te puse para que revisaras en qué se equivocaban. Tú no vienes a hablar aquí de nadie, vienes para que hablemos de ti. Entonces, ¿para qué andar cargando cosas y andar viendo lo que se equivocan los demás? ¿A ti qué te importa? Eso no te van a preguntar en el juicio. Prepárate para el tuyo, no para el de tu suegra. Tu suegra va a estar sola, porque en ese juicio, mis hijos, entramos solos. Solamente Jesús y tú, nadie más, ni la Santísima Virgen. Absolutamente nadie más. Claro que cuando uno muere, muchos, los que tomaron en cuenta su ángel de la guarda los acompaña. Los que despreciaron a su ángel de la guarda, despreciado queda y no se le permite que los acompañen. No se le permite. Si una persona muere, esto lo dice San Hidelgarda, no lo digo yo, una doctora de la iglesia a la que Dios le permitía recibir las almas del purgatorio que le pedían ayuda. Y dice San Hidelgarda que en una ocasión un conde que ayudaba mucho en la iglesia, que era muy buena persona, vivía bien. Dice San Hidelgarda que cuando él muere, ella pensó: hacía tantas caridades que de seguro ya está en el cielo. Y entonces Dios le permite que se le presente. Y entonces él le dice: estoy en el purgatorio. Y ella: pero ¿cómo vas a estar en el purgatorio tú? Además de todo el bien que hiciste, las oraciones que yo he ofrecido no te han alcanzado. Y le contesta el conde: cuando yo viví en la tierra, nunca oré por las almas del purgatorio. Ahora, el que ore por mí que estoy en el purgatorio, Dios no permite que me alcance su oración. No hiciste ese bien, no lo alcanzas. Mis hijos, recen por las almas del purgatorio. Recen por las almas del purgatorio. Si cuando tú estás en el purgatorio, una persona ofreciera 100 misas por ti, ¿cuánto valor tienen las misas por ti en el purgatorio? En la medida que tú respetaste y valoraste la misa en la tierra. Desprecias la misa, no te alcanza la misa cuando estés allá. Rezaste el rosario, los rosarios que recen por ti te alcanzan. Despreciaste el rosario, no te alcanzan. Eso no te va a alcanzar por justicia divina. Esto le fue revelado a Santa Hidelgarda. Es algo que tenemos que tener muy en consideración nosotros. Esto es la preparación. Por eso le digo que este momento de la muerte tenemos que tener ciertas cosas ya cumplidas para cuando llegue, no sea que nos agarre desprevenidos y entonces no alcancemos a prepararnos. Capaz que nos llega la muerte y olvídense. Ahorita ustedes están vivos, dormidos pero vivos. Y como están vivos y están oyendo esto, ustedes tienen la oportunidad de corregir
Lo que ya no pueden corregir los que ya llegaron allá al juicio. Ellos ya solamente llegan. Jesús abre el libro de la vida de la persona, no de todos, solamente de la persona. Y en ese libro va a encontrar un misterio preciosísimo. Ahorita vamos a profundizar un poquito en esto. Ahorita vamos a profundizar. Pero bueno, en este libro vamos a encontrar todo lo bueno y todo lo malo que hicimos. Todo lo malo nos va a llenar de vergüenza impresionante. Aquel sacerdote que se mata en el carro cuando está delante de Jesús en el juicio, dice el Padre, él también le permitió a Jesús regresar. Otro sacerdote, un americano, dice: yo estaba con la cabeza agachada y Jesús me mostraba el libro de la vida y yo le decía: sí, Señor, tienes razón, ahí está, lo estoy viendo, sí, tienes razón. Tú viviste para ti, no para mí. Mira, sí, Señor, ahí está, sí, ahí lo estaba yo haciendo, tienes razón. Dice el Padre: cuando yo vivía, yo pensé que iba a llegar y le iba a decir al Señor: Señor, pero pues todos lo hacíamos, Señor, pero pues esto es normal, Señor. Dice: cuando estás delante del que es la verdad, solo puedes agachar la cabeza y aceptarla. Sí, Señor, tienes razón. Y le dice Jesús: lo que tu libro de la vida, porque Jesús es juez, y Jesús como juez no va a decir: pues te regalo el cielo, no, te regalo el infierno, no va a decir eso. Este se va al cielo porque está visco, este se va al infierno porque está feo. No. Jesús va a agarrar el libro de la vida, te lo enseña. ¿Ya lo viste? ¿Ya entendiste? Ok. Este libro de la vida, con justicia divina, tú mereces el cielo, ni quien te lo quite. Tú mereces el purgatorio, ni quien te lo quite. Tú mereces el infierno, ni quien te lo quite. Ya no puedes hacer nada. Se acabó todo, tu oportunidad y tu posibilidad. Todo se acabó en ese momento. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros. El momento de la muerte es el principal momento de nuestra vida. Todo lo demás nos va llevando hacia el momento de la muerte. Tiene que ser una preparación para nosotros, porque en ese momento va a salir a la luz absolutamente todas las cosas de nuestra vida. Las buenas que ni siquiera nos acordamos, todo va a venir. Ay, pero va a ser terrible, mis hijos, porque no solamente es el pecado. Siquiera solamente viera yo el pecado. No solamente es el pecado. El Señor, por ejemplo, a Gloria Polo, cuando Gloria Polo le hace misma prueba, la justicia divina, cuando le dice: Gloria Polo ve en la televisión que aquí una mujer se había escapado de la selva y a su esposo lo mataron y ella había llegado con su pequeño hijo a la ciudad, y el Señor le pone en la cabeza a Gloria Polo, ella claro todavía no pasaba por la muerte, le pone en la cabeza: agarra el teléfono, tú conoces que hay una sociedad que le ayuda a mujeres desprotegidas. Y dice ella: pero eso estaba del otro lado del país. Y que ella lo sintió en el corazón lo que Dios le pidió, pero pensó: pues allá hay mucha gente, que otra persona le ayude, que alguien hable, y se acabó. Entonces ella dejó de hacer un bien. Cuando ella se muere, no solamente vio: hey, no hiciste el bien. No. Dios le mostró la historia. Como tú no hiciste el bien, esta mujer se fue a vivir a una vecindad, se le acabó el dinero, se quedó a dormir abajo de la escalera y empezó a prostituirse para poder vivir ella y sus hijos. Una llamada telefónica tuya hubiera evitado esto. Es la historia del pecado. No solo el pecado. Cuando le dijiste a tu hijo: eres un inútil, no solamente vas a ver la palabra inútil, vas a ver a tu hijo luchando por no ser un estúpido toda su vida. Eso es lo que vas a ver. Lo que le va a calar, lo que le va a doler en las entrañas, para que los demás no lo vean como tonto, para tratar de parecer inteligente, luchando, sudando, llorando. Eso es lo que vas a ver. No vas a ver tus palabritas que dijiste, vas a ver lo que trajo como consecuencia lo que hiciste. Lo que hiciste cuando le gritabas a tu esposo o a tu esposa: pero un día de estos vas a venir y no me vas a hallar porque me voy a largar.
¿qué sucedió en la mente de esos niños? Eso lo vas a ver cuando te mueras. Tú a lo mejor pensaste, yo lo digo porque estoy enojado, porque estoy enojada, pero al ratito se me pasa. Pero ellos te creyeron. Ese es el problema. Ellos te creyeron. Eso tiene consecuencias y alguien va a pagar esas consecuencias. El momento de nuestra muerte, mis hijos, es drástico. Tenemos que estar bien preparados para cuando llegue ese momento a nosotros. Tenemos que estar bien preparados. Entonces, pueden suceder muchas cosas en el momento de nuestra muerte. Puede ser que nos demos cuenta que nos estemos muriendo, que nos preparemos para bien morir. Santa Teresita, cuando se está muriendo y sus amigas, las religiosas, llorando a un lado de su cama, y ella voltea. ¿Por qué lloran? Si no me estoy muriendo, apenas estoy empezando la verdadera vida. Esto no era vida, apenas voy para lo mero bueno. ¿Cómo que lloran? Porque me voy hacia lo que más me conviene. Esa es la muerte de ella. La muerte del santo cura de Ars. Se está muriendo el santo cura de Ars y viene el párroco. El párroco de una vez del vecino lo confiesa, le da la absolución, le da la comunión y entran todos cuando le va a dar la comunión. El santo cura de Ars recibe la comunión y se suelta, llore, 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 llore. Y le dice el párroco, el vecino, le dice, padre, acuérdate que de aquí te vas a ir al cielo. Yo lo sé, dice el santo cura de Ars. Yo lo sé, no lloro por eso. Es que es la última vez que lo voy a comulgar. Es otra cosa, ¿verdad? Es la última vez que lo voy a comulgar. Ustedes cuando se mueran, ¿creen que van a estar pensando, si es que reciben la Sagrada Comunión antes de morir, que es la última vez que lo van a comulgar? ¿O van a estar pensando en todo lo que van a dejar? ¿Con quién se va a casar tu viejo? ¿Quién va a disfrutar de lo que tú ganaste? ¿En qué van a estar pensando? ¿Todo lo que hice, dónde va a quedar? ¿Qué va a pasar con mis nietos? ¿Qué vas a estar pensando cuando te mueras? ¿Qué vas a estar pensando cuando te mueras? Porque hay quienes desperdician la vida y desperdician el momento en el que están muriendo. Desperdician absolutamente todo. Aquí hay un misterio muy, muy profundo también que quisiera tocar un poco. Ciertamente el alma debe de ir inmediatamente al juicio de Dios, pero resulta que algunos se quedan en este mundo. Algunos se quedan en este mundo, les hemos llamado las almas errantes, personas que mueren y no se van al juicio de Dios, sino que se quedan en este mundo. No es muy correcto decirles almas errantes, porque regularmente las almas se aferran a un lugar o se aferran a una persona. Permanecer cerca del lugar donde vivieron, permanecen cerca del lugar donde murieron, permanecen cerca de la persona que amaron. Entonces no es muy propio llamarles a todas innecesariamente las almas errantes. Pero por esta razón que existen este tipo de cosas, sabemos que hay lugares que pueden llegar a estar posesionados. Claro, no necesariamente de almas errantes. Pueden ser almas errantes, pueden ser almas condenadas o pueden ser ángeles rebeldes. Cuando hay un problema en una casa, se tiene que discernir de qué se trata. Si son almas errantes, son almas condenadas, son almas de ángeles rebeldes, para que se pueda hacer una liberación propia del lugar o de la casa. Si no se conoce, si no se entiende, si se hace de manera general, se corre el riesgo de que no tenga ningún efecto, porque el mundo espiritual es muy legalista. El mundo espiritual es muy legalista y tenemos que ser muy concretos en los caminos que se toman en estas cosas. Pero aunque muchos cuando uno habla de este tema se empiezan a preguntar, ¿dónde están en la Biblia las almas errantes? Pues sí, ahí está. Caín es el primero que empieza su castigo quedando errante en este mundo. ¿Por qué es un castigo?
porque se queda en el mundo y ya no pertenece al mundo. Ya nadie lo escucha, nadie lo entiende, nadie lo puede acompañar. Allí están presentes, pero ya no pueden hacer nada. Ya no pueden hacer absolutamente nada. También es importante recordar las palabras de San Juan el Evangelista, que nos dice San Juan, nos deja escrito en su Evangelio: no todo está escrito aquí. Les escribimos esas cosas para que ustedes alcanzaran el bien espiritual de la salvación. Pero no está escrito todo lo que dijo ni todo lo que hizo Jesús. Y aclara San Juan: porque si escribiéramos todo, llenaríamos el mundo de libros. Entonces no está escrito todo, sino aquello que se consideró indispensable y bueno para que nosotros pudiéramos creer, para que nosotros pudiéramos crecer en la fe, reconocer que Jesús es el Mesías. Entonces, y además, ¿verdad?, Jesús va a decir algo más que San Juan. Jesús va a decir: hay muchas cosas más que tengo que decirles, pero no se las voy a decir ahorita. Porque hay quienes dicen: oh, en la Biblia está todo, y si no está en la Biblia ya no hay nada, ahí solamente está todo lo que se tiene que saber. Sí, es cierto, allí está todo lo que tienes que saber para salvarte. Pero Jesús dijo: hay cosas que todavía no les he dicho ni les puedo decir porque no las pueden comprender. Llegará el Espíritu de la verdad que les guiará a la verdad plena. Entonces hay cosas que vamos a ir conociendo en el camino, cosas que vamos a ir descubriendo en el camino a través de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es que las almas errantes existen. No necesariamente se puede demostrar esto, pero de que existen, ahí están presentes, y hay muchas personas que están sufriendo la influencia de estas almas. ¿Qué cosas pueden dejar o provocar que una persona al morir quede errante? ¿Qué cosas pueden provocar esto? Varias cosas que tienen que evitar en la vida para evitarse un problemón en el momento de la muerte. ¿Qué cosas pueden provocar que una persona se quede errante después de la muerte? Primera cosa, la participación en el ocultismo. Todo lo que sea de hechicerías, magias, vudús, esoterismo, adivinación, todo ese tipo de cosas, la participación en esto, de adivinaciones, con todos los que ven las estrellas para leer el futuro en eso, todo este tipo de cosas. Todo contacto voluntario, fíjense bien, o involuntario. Cuando ustedes se meten en las cosas de Dios de manera involuntaria, no alcanzan bendición porque Dios respeta la libertad. Métanse en el ocultismo de manera involuntaria y al demonio no le importa lo que tú pensabas y decías. Te metiste a su terreno y él adquiere derecho sobre ti y sobre tu descendencia por 5 generaciones. Por 5 generaciones. Hay personas que piensan que van a que les hagan una limpia. Bien, hay gente que ha llegado con nosotros porque pues andan de la patada. Dijeron que les habían hecho una limpia, fueron con un brujo a que les hicieran una limpia, y lo que no se dieron cuenta fue que el brujo no les hizo una limpia, sino que los utilizó para consagrar el alma de ustedes al enemigo de Dios. Y algunos hacen ritos de fuego, otros les escupen encima, hacen una ensarta de cosas. La gente no sabe qué está diciendo, no sabe qué está haciendo, pero ponen imágenes religiosas, rezan algunas oraciones de las que todos rezamos en las iglesias, pero en realidad ellos están consagrando el alma de ustedes al enemigo de Dios. ¿Para qué? Para ganar poderes ellos, para ganar favores del enemigo de Dios. Otros van y consultan las cartas las cartas, o lo que se le llama el tarot, van ¿qué sucede cuando alguien va y pregunta en este tipo de cosas de adivinación? Nuevamente lo mismo. Como Dios nunca va a responder a través de estas cosas, el único que va a responder es el enemigo de Dios.
Él te responde: te hizo un favor, adquirió un derecho sobre ti y tu descendencia por 5 generaciones. Pero ¿por qué todos, si nomás fue una persona la que se metió en esto? ¿Por qué todos van a sufrir? Uno de la familia abre la ventana y a todos les pican los moscos. Es algo parecido en esto, es algo parecido. El enemigo de Dios regularmente reclama a la justicia divina los derechos que tiene sobre esa persona en el momento de la muerte. En el momento de la muerte. Hay muchos que participaron de ocultismo, o maldijeron, o los maldijeron y lo dejaron todo eso al olvido. No, mis hijos, eso no se rompe con el tiempo ni se hace viejo. Eso con el tiempo se fortalece. Eso con el tiempo se va a fortalecer. Esos derechos van a permanecer allí, y el día de la muerte es cuando se hacen presentes, donde está la persona en agonía, y reclaman los derechos que ellos tienen. Y cuando alguien reclama un derecho que sí tiene, y Dios es justo, se lo respeta, porque es justo con los buenos y con los malos. Dios siempre es justo. Y repito, lo peor es que estos derechos se pueden transmitir a las nuevas generaciones, pero no se transmiten a manera de culpa. No es de que tu abuela fue con adivinos y tú vas a pagar en el infierno lo que hizo tu abuela. No, no se transmite a manera de culpa. Se transmite a manera de debilidad, a manera de inclinación. A manera de inclinación. Solo en los casos en los que la persona adquirió poderes grandes, solo en esos casos la persona puede escoger a quién se los hereda. Puede escoger una persona o 2 de la familia, y sobre ellos van a recaer esos poderes que ellos alcanzaron. Sí se pueden heredar, y sí se puede escoger a la persona a la que se le van a heredar, a la que se les van a transmitir esos poderes. Primer cosa entonces que te puede dejar errante el día de tu muerte: participación en ocultismo. ¿Qué hay que hacer si ya lo hiciste? 2 cosas. Primero, la confesión. Pero no basta la confesión. No basta. La confesión no va a permitir que el enemigo te arrastre al infierno, pero no rompe la confesión, a menos que se haga una oración de liberación para romper los derechos que el enemigo de Dios adquirió sobre la persona por haber participado en ocultismo. Porque hay unos que dicen: ya lo confesé, ya la hice. Se tiene que romper, se tiene que hacer una oración expresa de liberación. ¿Qué más nos puede dejar errantes el día de nuestra muerte si nos descuidamos? Algunas personas, no solo de los que van a estas cosas de ocultismo, no solo se les consagra, sino que se les sella. Hay personas que tienen sellos, sobre todo personas que las mamás los llevaron para que les cruzaran las venas, ¿sí? Para que el enemigo de Dios se hiciera el protector de esa persona. ¿Qué significa eso de cruzar las venas y todo esto? Es como si viniera un cholo y me dijera a mí: oye, dame dinero para que tu carro quede protegido. Y yo: ¿protegerlo de quién? Y el cholo me dijera: de nosotros. Es lo mismo, es lo mismo. Cruzarse las venas, ir a estos lugares, a las limpias y todo, es pedir la protección al enemigo de Dios sobre las cosas del mismo enemigo de Dios. Por eso es que el mal se agrava en la persona que acude a estas cosas. El mal se agrava y quedan atados. Por eso el alma, aunque quiere ir a la presencia de Dios o al juicio, no puede. Hay almas que quedan atadas y no pueden ir al juicio de Dios, ¿verdad? Para hacer esto se necesita que alguien que tiene derechos sobre la persona ceda estos derechos sobre la persona. Es peligrosísimo que una mamá lleve a sus hijos a que les hagan limpias, porque la mamá tiene una gran autoridad sobre sus hijos y la utilizan para entregarlos al enemigo de Dios.
No es cualquier cosa eso, no es cualquier cosa. Se necesitan oraciones de liberación y en algunos casos se necesita una sanación intergeneracional para que la persona no corra el riesgo de quedar atada en el momento de su muerte. Se necesitan. Algunas mamás, algunos esposos, esposas que tienen problemas con su esposo y llevan al brujo, a la bruja, una fotografía para que se lo amarren y para que no se vaya, para que no los deje. No solo lo amarran en la tierra, lo pueden dejar amarrado después de la muerte, pero lo pagarán ustedes. Todo el sufrimiento extra que esa persona tenga, lo tendrán que pagar ustedes. Y algunos llevan objetos personales, llevan fotos, etcétera. Y luego les dicen ellos, ve y entierra esto en tal lugar de tu casa. Ve y sumérgelo en una botella y haz esto en tu casa. Y ellos van, lo hacen y se les olvida. Y ahí se quedan y atados quedan. Muere la persona y hay un alto riesgo de que la persona no se pueda ir al juicio de Dios. Allá hay un culpable y le espera eso en el libro de la vida. Le va a esperar eso en el libro de la vida en el momento de su muerte. Bueno, otro elemento que nos puede dejar en problemas en el momento de la muerte son las maldiciones de los papás, de las mamás. Son muy fuertes las maldiciones. Cuando una mamá desea el mal, cuando tú le deseas el mal a tus hijos, el mal adquiere derecho sobre tus hijos. Maldito chamaco, maldecido queda. Jamás vas a tener un buen hijo mientras lo maldigas, jamás. Maldito chamaco, maldito viejo, porque llegó borracho, maldito viejo, maldecido queda. Lo estás haciendo más borracho. Lo estás haciendo más borracho. Por eso se tiene que cuidar uno mucho. Las maldiciones, sobre todo las maldiciones de nuestros padres, ceden derechos al enemigo de Dios sobre la persona. Mientras más autoridad tenga sobre ti, más fuerte es la maldición de esa persona. Por eso cuando alguien hace compadre, comadre a otra persona, tienen que cuidar muy bien a quién. Le están cediendo derechos sobre sus hijos. Desde el momento en el que sean padrinos, si los bendicen, bendecidos quedan. Si los maldicen, maldecidos quedan. Así de que se tiene que tener por eso mucho cuidado cuando se va a escoger los padrinos. Son por eso muy importantes las bendiciones del Santísimo. ¿Por qué? Porque las bendiciones con el Santísimo contrarrestan las maldiciones. Bendición contra maldición. ¿Quién va a ganar? Por supuesto que la bendición de Dios. Entonces hay que estar donde se da la bendición con el Santísimo Sacramento, pedirle expresamente para que esa bendición rompa. Si levanta el sacerdote la custodia para bendecir y a mí me maldijo mi mamá, yo le puedo decir al Señor, esas maldiciones que me dijeron, yo renuncio a ellas, te las entrego con esta bendición, arráncalas, yo me quedo con tu bendición. Lo que sea maldición, arráncalo de mí. Y arrancado queda. ¿Qué tanto? ¿Qué tan fuerte? No es tan difícil, ¿verdad? Ni siquiera tienen que hacer grandes cosas ni grandes oraciones. No es tan difícil esto. Pero algunas personas tienen que hacer muchas veces esto. Hay maldiciones en las películas, en la música, hay comida que venden maldecida, expresamente maldecida. Por eso tenemos que estar constantemente. Tal vez tú nunca oíste que te maldijeron, pero te maldijeron. Te le metiste a aquel carro y el de atrás no oíste lo que dijo, iba con las ventanas cerradas. ¿Qué tal si te dijo hasta de qué te ibas a morir? Traes maldiciones que no son muy fuertes, pero cuando son demasiadas, pesan con el paso del tiempo. Por eso ustedes tienen que buscar dónde se da la bendición con el Santísimo. Regularmente los jueves hay parroquias que lo tienen y el sacerdote da la bendición con el Santísimo, pero él no tiene la intención, pero tú sí. Tú la tienes, no necesitas que el sacerdote tenga la intención de liberarte. Lo que ocupas es que te dé la bendición. Lo demás tú te encargas. Para ti, para tus hijos, agarra tus chamacos y verás cómo se rompen las maldiciones y entonces sí
puede suscitarse un cambio en la conciencia, en la mente y en el corazón de tus hijos. Se puede suscitar un cambio. En una ocasión un ahijado mío que se despilfarró, se metió en cosas de cholos y de todo, y era acólito y todo. Entonces llega conmigo porque le quitaron una pulsera que traía muchos signos y cosas de estas, y me llevan la pulsera a mí. Yo la traía en la mano y llega él bien enojado. Yo ya me había revestido, ya me había puesto mi alba y mi estola. La estola del sacerdote tiene un poder impresionante, es impresionante. Hay veces cuando un endemoniado rompe cadenas y todo, lo amarras con las estolas y la estola nunca la rompe. Esas nunca, aunque son de telita, nunca las rompe. Y entonces llega este muchacho y me dice: yo quiero mi pulsera, yo ya me voy, no me voy a quedar aquí, así de que dame mi pulsera, me dice. Entonces pues yo ahí, como no jugando, siempre te la doy, hombre, y agarro la estola y le doy 3 estolazos en la cabeza, como jugando, yo hasta riéndome, pero por dentro un desdichado espíritu de tu parte. Se dio la vuelta, se puso una túnica y se va a colitar. Ni siquiera lo pidió. No se necesitan grandes cosas. Mis hijos allá andan buscando la oración más poderosa, la cosa. No. Miren, mi padrino, el padre Che, una vez le preguntamos: Padre Che, ¿cómo se protege cuando va a hacer una oración de liberación o de exorcismo? Y el padre Che dice: solamente mi corazón arde en fe. Es lo que ocupan ustedes para liberar a sus hijos. Y es lo único que ocupan ustedes para liberar a sus hijos. Porque si ustedes creen, se va a realizar en la medida que creen. Porque me ha tocado ver sacerdotes que empiezan a hacer su oración de liberación y sí, hacen muchas cosas como deben ser y empiezan a hacer: y yo rompo, y yo rompo, y yo rompo. Oye, ya la primera vez quedó roto aquello. Ahora, ¿qué estás rompiendo? Pero si le faltó fe y por eso tuvo que decirlo varias veces, eso va a suscitarse de acuerdo a la fe que tiene la persona que lo realiza. Entonces el sacerdote agarra la custodia, da la bendición. ¿Qué quieres?, te dice Dios. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres? ¿Qué te falta? ¿Qué no te han dado? ¿Traes heridas emocionales? ¿No te han amado? Pide amor. Señor, con esta bendición lléname de tu amor. ¿Qué necesitas? Y luz para entender cómo salir de tus problemas en la casa. Señor, que esta bendición tuya se trasluzca en luz en mi mente para poder seguir tus pasos, decidir lo que tú quieres, aunque el Padre no tenga ni idea de lo que está haciendo. Él dice que nomás está bendiciendo con el Santísimo y tú puedes encauzar la bendición de Dios. Yo le dije a la gente en mi parroquia: va a venir el arzobispo. Los obispos tienen la plenitud del sacerdocio. Cuando llegue, júntense en familia, pónganse de rodillas y pídanle la bendición, pero díganle sobre qué quiere que enfoque la bendición, no general, sobre qué. Y llega una persona y le dice: señor arzobispo, deme la bendición porque me traigo un problema en la espalda. Y el obispo: ay, pobrecita, pues que Dios te bendiga. Y se le quitó. El obispo tuvo la intención el obispo enfocó la bendición ahí. Dios hizo lo que quiso con la bendición de Dios y la fe de esa persona. Unos que no podían casarse, vio un problemón para papeles y querían casarse y no se casaban, júntense y díganle al obispo: queremos casarnos, bendíganos para que se abran caminos. Pues que el Señor los bendiga. Un medio año ya estaban casados. La bendición abre caminos. ¿Qué ocupan ustedes? ¿Qué ocupan? ¿Qué ocupan? Nomás de que la persona pierde. El problema es que de repente pasa la bendición con el Santísimo y la persona dice: Señor, que se me quiten los callos. Santo Dios. Imagínense nada más, que se me quiten los callos. Si la persona le habría dicho: Señor, hazme santo, lo santifica esa bendición. Señor, libérame, pero dile de qué. No, decir libérame de todo, eso es igual que nada. Tienes que tomar conciencia de lo que hiciste, de lo que te está perjudicando y dile: libérame de esto, yo no lo quiero. Yo no lo quiero esto aquí, tengo este problema, este hijo mío tiene este problema. Pero dice una persona: pero yo no sé el nombre de los espíritus. No lo ocupas.
Tú di, Señor, al espíritu que esté ocasionando esto, es lo mismo, vas derechito, no necesitas escarbarle su nombre. Hay algunos que sí, ya cuando son altas jerarquías, sí tienes que saber su nombre, porque si no, no se puede seguir adelante. Pero si no, sí se puede. Imagínense cuántas bendiciones con el Santísimo, y la gente pajareando, distraídos, no llegan a la bendición con el Santísimo, como si no ocuparan, como si no necesitaran de nada, porque a veces no se ven los efectos. Es que es tan poderoso. Acuérdense que cuando el sacerdote levanta la custodia, los demonios se arrodillan. Por eso la liberación es sin tanto escándalo, porque tienen que estar ahí. Al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el abismo del infierno. Si al solo nombre de Jesús pasa eso, imagínense cuando está completito, no solo su nombre, completito Él, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, bajo la forma sacramental de pan. ¿Qué no puede suceder ahí? Todo puede suceder para el que tenga fe. Señor, esta bendición, haz esto en mí. Quita, arranca, pero díganle específicamente, incluso en las enfermedades. Pero todas las enfermedades van a sanar porque Dios les bendiga. No, hay enfermedades como el asma que vienen por falta de amor, el cáncer que viene como consecuencia de un odio personal o de un odio heredado. Y entonces se nace con una deficiencia en el cuerpo, se hereda la deficiencia, se perdona a la persona y se da la enfermedad. Ahí la bendición no va a surgir el efecto, hay algo que tú tienes que hacer. Señor, libérame, fui a que me hicieran limpias, libérame de esto. Renuncia y sí te libera su bendición, pero primero tú tienes que renunciar. Si no renuncias, pues no. Señor, ya nomás quítame esto para ir ahora con la otra bruja. Pues no, claro que no te va a quitar el Señor absolutamente nada ahí. Las bendiciones son muy grandes. Dios es omnipotente. Todo eso que para ti es imposible, para Dios no es imposible. Para Dios todo es posible. Todo es posible. Estas bendiciones con el Santísimo tienen más autoridad sobre nosotros que cualquier maldición que nos hayan mandado, que nos hayan hecho. Más autoridad que cualquier maldición. Así de que tenemos que buscar estas bendiciones con el Santísimo, ¿verdad? Y para estar libres, ¿cuántas veces? Lo más que puedan ustedes recibir la bendición con el Santísimo. Por eso yo trato de que, por ejemplo, yo les bendigo un rosario a la gente o un escapulario, ¿sí? Como un sacerdote tiene autoridad sobre lo que él ha bendecido. Entonces yo les pongo el escapulario o el rosario, lo tienen que traer puesto o rezar el rosario todos los días. Y yo regularmente, escasamente se me pasa porque esté viajando, porque esté enfermo, pero regularmente mando la bendición con el Santísimo todos los días a todos los que traigan y la estén esperando. Basta con que la persona traiga ese objeto y tenga la intención de recibir la bendición ese día. ¿La recibe? La recibe. ¿Por qué no la va a recibir? El Señor puede hacer maravillas. Pero bueno, vamos a otro elemento que nos puede dejar atados en el momento de la muerte: el revelarnos a morir. Cuando una persona no se quiere morir porque ama mucho a su esposo, a su esposa, a sus hijos o a sus nietos, se niega a estar con Dios para quedarse con estas personas. Esa persona empieza su calvario o empieza su purgatorio o el infierno desde la tierra. Esas personas quedan atadas. Esas personas corren un riesgo altísimo de quedar atadas cuando alguien se niega a morir. Por eso es cuando uno va a una zona donde hubo guerras, donde hubo conflictos, donde hubo muertes, y es una zona donde hay mucho desastre, mucha pobreza, muchos ruidos, muchas cosas, se tiene que liberar. Es un lugar que se tiene que liberar para que las personas puedan volver a tener paz. Entonces, negarse a morir en una zona, imagínense, donde una cárcel donde mataron a no sé cuántos, un hospital donde mataban a la gente de diferentes maneras, mataban, no que solo se morían, o que se morían negándose a morir. Esos hospitales están tan llenos de estas almas, tan llenos que están de estas almas,
porque se negaron a morir, se negaron. Otros amaron mucho, pero amaron mal, amaron con apegos. Y lo peligroso de morir amarrado de esta manera es que la persona, como ama con apegos o de manera desordenada, va a preferir quedarse con los que aman. Y si tú quieres quedarte, te quedas, pero ya no en tu cuerpo. Dios tiene un tiempo determinado para ti y para mí. Antes de que naciéramos, Dios ya sabía cuánto tiempo íbamos a vivir. Y ese día tenemos que llegar a la presencia de Dios. Por ejemplo, si a mí Dios, desde que yo nací, Él dictaminó que yo llegara a su presencia cuando tuviera 98 años. Bueno, Dios dirá, yo digo eso, pero pobre gente, 98 años. Yo tengo que llegar hasta que tenga 98. Yo no me puedo dejar morir antes de que yo llegue a los 98. Tengo mi cita a los 98 años. Y hasta ese día se me van a abrir las puertas para que yo entre. Por eso es tan peligroso. Y si yo le quito la vida a alguien, le debo el tiempo que le falta y le debo todo el bien que esa persona ya no va a hacer. Yo lo debo, porque esa persona ya no lo va a poder hacer. Cuidado, todos tenemos que morir en el tiempo que Dios nos ha dictaminado. Tenemos que luchar para permanecer en la fe hasta el momento mismo en el que Dios nos está esperando. Entonces, como ven, es necesario, es conveniente estar liberados antes de que llegue el día de nuestra muerte. Antes de que llegue el día de nuestra muerte. Pero no hay muchos sacerdotes exorcistas. Claro que no. Yo no soy exorcista, soy extortista. Pero no se necesita necesariamente. Solo cuando hay cosas ya muy fuertes, pero lo que el común de las personas lo carga porque no saben defenderse. Tienen las bendiciones con el Santísimo. Ahora, si una bendición que se te da a distancia, pon tú 2 metros, 3 metros, el sacerdote te da la bendición con el Santísimo, puede hacer tanta cosa en ti, tanta bendición, liberarte, sanarte, levantarte, iluminarte, lo que ocupes. Es que Dios tiene todo, y si lo que quieres no existe, lo crea. Para Dios no hay ningún problema. Si eso puede hacer la bendición, ¿se imaginan qué no puede hacer que te lo comas? ¿Se imaginan qué no puede hacer que se lo coman? Por eso yo allá en la parroquia doy la bendición siempre bajo las 2 especies, porque allí la persona tiene la oportunidad. Esta gotita de sangre que estoy tomando del Señor es la sangre que derramó por amor a ti. Esa gotita de sangre hace temblar al infierno, no nos hace temblar a nosotros. Para nosotros es amor, para el infierno es destrucción, es lo peor. Pone en fuga todos los poderes, y es lo que nosotros comemos y bebemos. Entonces, ¿qué quieres que haga esa sangre cuando entre en ti? ¿Qué quieres que haga? Por eso es tan fácil distraerse después de la comunión. La gente comulga, no se arrodilla, sino que se sienta. Algunos siguen masticando chicle, otros están viéndole los piojos al de enfrente, otros se distraen con los que van a comulgar a ver cómo andan, y se diluye toda la gracia de bendición, de sanación y de todo que pudieron haber recibido con esa comunión. Aguas, porque les arrebatan la bendición. Les arrebatan la bendición. Y hay más elementos que pudiéramos seguir aquí, pero vamos a pararle y nada más menciono uno, ya no, porque no necesita profundizarse. Esto lo hemos visto hasta en las caricaturas. ¿Qué otro elemento nos puede dejar errantes? La avaricia. ¿Cuántas personas no se quedan por culpa del dinero, del cochino dinero, dice el Señor? Ese cochino dinero tan lleno de injusticias. El dinero, el primer enemigo de nuestra salvación, primer enemigo de Dios, ¿verdad?, que se presenta. Jesús habla de él. No pueden servir a Dios y al dinero. Lo pone como contrario a él. Lo pone la avaricia. ¿Cuántas personas no se han aparecido a otras y le dicen: saca ese dinero y haz con ese dinero esto y esto, porque no puedo ir a la presencia de Dios hasta que no se saque ese dinero? Y no se van. Entonces
ahí está la avaricia, otro de los elementos que hay que pueden dejar a la persona errante. Pero ustedes no se preocupen, ustedes no tienen ninguno de estos. Digo que se les note, quién sabe por dentro cómo estén, pero que se les note no. Es conocido por los místicos que algunos comienzan su purgatorio quedándose errantes el tiempo definido por la justicia de Dios. Por eso, si un lugar está posesionado por un alma de esta y llega un sacerdote y con mucho entusiasmo le grita: te ordeno que te vayas al infierno, no puede. ¿Cómo se va a ir al infierno si ni siquiera ha ido al juicio de Dios? Ese no se puede ir. Por eso no se puede decir lo que sea, no se puede decir cualquier cosa. Se tiene que discernir lo que se va a hacer, se tiene que discernir lo que se va a decir. Se le podría mandar a los pies de Jesús para que Jesús disponga lo según Él quiera, porque no siempre sabemos de qué se trata. Si es un alma que quedó errante y está aferrada, porque son fuertes. Una vez nos tocó hacer la oración de liberación a una señora. Yo pensé que era un demonio por la fuerza que tenía, pero no, era una suegra. Entonces dije yo, bueno, cuando viviera suegra, ¿verdad? No crean que en ese momento, pero sí, de veras. Y parecía, cualquiera hubiera pensado que se trataba, por la fuerza que tenía, la manera como gritaba, que era un demonio, y no lo era. Era un alma errante que se había posesionado, que sentía que tenía derechos porque un familiar de esa persona la mató a través de brujería. Entonces sintió que tenía derecho de hacerle daño a la familia de esa persona, encontró al miembro más débil y fue el que salió perjudicado. Pero hay muchas cosas, ¿verdad?, que no podemos por eso empezar a hablar tan fácil y decir que cualquier cosa es una liberación. Debemos prepararnos para morir. Esa debe ser una de nuestras prioridades mientras vivimos. Tenemos que prepararnos para morir. Una vez que llegue ese momento, mis hijos, se cierra el libro de la vida y ya no hay una segunda posibilidad. En algunos casos Dios los ha permitido, pero eso no quiere decir que todos podrán tener una segunda oportunidad. Lo más seguro es que el día de nuestra muerte se acabó todo. Hasta allí llegamos y ya no va a haber más. Una vez atraídos o llevados a ese juicio particular, el juez va a abrir el libro de la vida, donde vas a encontrar todas las cosas que hiciste, las que se te olvidaron y las que no se te han olvidado. Todas las que te van a llenar de vergüenza y de temor, y las que te van a llenar de gozo y de consuelo. Todo va a estar allí, todo va a estar allí. Al final, una vez que hayamos visto toda nuestra vida, nos va a quedar claro lo que merece nuestra vida. No va a necesitar decirlo el Señor. Cuando aquel sacerdote es condenado al infierno, el Padre le decía: sí, Señor, lo entiendo. Y le dice Jesús: por esto, lo único que el libro de la vida dice es que mereces el infierno. Y él dijo: sí, Señor, lo estoy viendo claro, así es. Pero luego se presenta la Santísima Virgen y le dice a Jesús: mi hijo, dale una oportunidad, es tu sacerdote. Y le dice Jesús: mamá, es mi sacerdote, pero nunca vivió para mí su sacerdocio, lo vivió para él. Y la Virgen le dice: déjalo en mis brazos, dale un año de oportunidad. Si en un año no entiende, hágase tu voluntad. Y Jesús responde: madre, es tuyo. Cuando llega el momento del juicio, algunos, el ángel de la guarda los lleva hasta la puerta y ahí la persona tiene que entrar sola. Ya es entre tú y Dios. Pero aquellos que son devotos de la Santísima Virgen, ahí sí la Virgen entra en el lugar del juicio. No se puede quedar, pero sí puede entrar. Entra y le dice a Jesús: hijo mío, este es mi hijo también, ahí te lo encargo. Ay. Ya con eso, mis hijos, ya con esas palabras, ¿imaginan lo preciosas que se van a oír el día de nuestra muerte? ¿Por qué creen que cuesta tanto trabajo el rezo del Santo Rosario? Es una violencia interna. Díganle a la familia: vamos a rezar el rosario,
y hasta el que no le gusta estudiar, no le hace que sean matemáticas, lo que sea, pero se va a querer poner a estudiar. Genera violencia, genera una opresión y empieza la persona a quedarse dormida. Dios te salve María, llena de... Ay, Dios mío, Dios te salve María, llena de... ¿Qué hay que hacer ahí? Es una simple opresión. Como la gente no defiende la oración, por eso es que no le alcanza muchas veces la oración. Si se defendieran la oración la pueden hacer, pero si no saben defenderse, pues por lo menos párate y camina donde haya airecito si quieres, para que no te quedes dormido. Pero tenemos que rezar, mis hijos. Les conviene rezar. Miren, yo he puesto en comparación el mundo como si fuera un vientre, el vientre de una mamá. Cuando una persona muere, es una comparación, no es que así sea. Cuando una persona muere y se va al cielo, es como si se hubiera dado a luz a una persona. Pero cuando alguien muere sin ser santo, es un aborto. No se terminó de formar, no está bien formado, no está bien hecho, y así no puede entrar al cielo. Así no podría entrar al cielo. Por eso si alguien se muere siendo santo, mis hijos, ahí no hay que llorar. Cuando una persona es santa y se muere, hay que traer una banda. Chonta, 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 chonta. Ya se fue, ya al cielo. Pero si la persona cuando se muera no es santa, ¿dónde quedó? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eso sí es un problema. Eso sí es un dolor. Eso sí es un problema y es un dolor. Cuiden el momento de su muerte viviendo santamente, buscando la bendición de Dios, llenándose de Dios, de las cosas de Dios, para que el día de tu muerte tengas paz, no tengas miedo de encontrarte con Él. Y con esto termino. Cuando Jesús ve en el Evangelio, vemos una viejita que llega y pone 3 moneditas en la alcancía del templo, y Jesús se emociona y les habla a todos los apóstoles: vengan, vengan, vean, esta viejita es la que más ha dado. Está Jesús emocionado, los ojos le brillan, la sonrisa de oreja a oreja, el corazón brincándole. Jesús feliz por lo que está haciendo esa viejita. Imagínense que esa viejita le da un paro cardíaco ahí y se muere. Y llega al juicio, y cuando llega al juicio, cuando llega a la puerta donde se le va a hacer el juicio y se abre esa puerta, Jesús está con los ojos brillando, la sonrisa de oreja a oreja, los brazos abiertos. ¿Quién le va a dar miedo entrar ahí? ¿A quién le puede dar miedo entrar ahí? Pero vive conforme a la voluntad de Dios para ti. No es que Dios te pida que tú eches 3 moneditas, no. A ella le pidió eso el Señor, el desprendimiento de todo lo que tenía. ¿A ti qué te va a pedir? Yo no sé, eso es entre tú y Dios. Eso es entre tú y Dios, y te puede iluminar tu director espiritual, pero ese es entre tú y Dios. Entonces vivan así, mis hijos, para que el día de la muerte no sea el dolor, el peligro, la incertidumbre, el miedo. ¿Será o no será? ¿Me salvaré o me condenaré? ¿A dónde se van a ir mis hijos? ¿Qué va a pasar con esto? Bombardea de bendiciones. Bombardea de bendiciones. ¿Qué se trata? ¿De ir a comulgar y pedir y pedir y pedir por tus hijos? No, mis hijos. No tienen una idea de lo que Dios es capaz de hacer por los que lo aman. No tienen una idea. Cuando el rey Salomón cayó en idolatría, la idolatría merece el rompimiento del reinado de la persona sobre sí misma. Por eso la idolatría es tan peligrosa. Pierdes el reino sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre todo. Por eso la idolatría le agrada tanto al enemigo de Dios. Pierdes todo, absolutamente todo. El reinado, Salomón pierde el reino. Salomón, cuando cae en idolatría, pierde el reino. Sin embargo, Dios le dice a Salomón: por esto que has hecho, perderás el reino. Pero por mi siervo David, por el amor que le tengo a tu papá que te quería tanto, no voy a quitarte completamente el reino, sino que lo voy a dividir. Por el amor que le tengo a tu papá que te quiere tanto, esto no va a suceder mientras tú vivas. Vean todo lo que Dios hace.
¿Qué es lo mejor que ustedes pueden hacer para la defensa de sus hijos? Sean santos, no rezadores, santos. Sean santos y ya no hay nada que temer, absolutamente nada que temer. Y no es difícil ser santos, nomás hay que dejar de vivir como vivimos y vivir como Dios quiere. No es tan difícil. Bueno, para los que amamos demasiado las cosas del mundo, tal vez las cosas se compliquen, pero no debería de ser así. Si crecemos en el amor a Dios, el amor hace maravillas. Pidámosle a Dios Padre nos conceda la gracia de poder vivir para Él, morir con Él y después de la muerte inmediatamente estar con Él. No tengan miedo de por dónde tienen que pasar, no tengan miedo de lo que tengan que sufrir, no tengan miedo de los problemas que se vayan a suscitar, no tengan miedo, porque no lo van a hacer con sus fuerzas ni con su inteligencia, sino con la fuerza de Dios y su sabiduría. No tengan